Pues nada, bienvenidos todos a esta sesión tempranito por la mañana. Espero que nos haya dado tiempo a todos de tomar un café y afrontar el día. Bueno, pues hoy hablando sobre este tema que desde luego a nosotros nos apasiona. Es un tema que llevamos trabajando durante más de 20 años, cuando en España realmente pues ni siquiera se hablaba de employer branding o marca empleadora, no era una necesidad, ¿no? Y bueno, pues es una gozada, la verdad, poder realizar esta sesión en colaboración con Integra y Nerea en particular, porque como vais a ver, entre las dos podremos daros una visión muy completa, bastante end-to-end, de cómo afrontar un proceso de gestión activa y proactiva de la marca empleadora, desde el por qué y el cómo y qué pretendemos de una manera ordenada y estructurada, con una visión estratégica, que es la parte en la que yo más me centraré. Y también dando unas pinceladas de algunos conceptos básicos que con todos estos años hemos visto que son fundamentales, ¿no? Y después Nerea pues nos ayudará a aterrizar y a ver ejemplos reales y tangibles de pues muchas de esas cuestiones que plantearemos en la estrategia y en lo que pretendemos, en qué se concretan, ¿no? Y cómo se trabajan y se ponen en práctica en el día a día, ¿no? Aquí veis un poco el resumen de la estructura de la sesión, ¿no? Empezaré por un primer punto dedicado sobre todo, podríamos decir, al por qué, ¿no? ¿Por qué estáis conectadas, las personas que estáis conectadas? ¿Por qué en vuestro trabajo y en nuestro día a día se habla cada vez más de employer branding y ya es un concepto que está muy interiorizado, y no solo se habla, sino que hay una necesidad absolutamente patente, ¿no? Entonces, pues mencionaremos algunos puntos que hacen, digamos, que explican, ¿no? por qué pasa lo que os está pasando y lo que nos está pasando a todos en este momento, ¿no? Desde el punto de vista del mercado laboral, el talento y por qué es tan importante y se hace necesario gestionar la marca empleadora, ¿no? Y como digo, después profundizaremos en algunos conceptos clave a tener en cuenta, que posiblemente ya muchos de vosotros conozcáis, pero bueno, son como los elementos fundamentales a manejar, y también veremos una secuencia de cómo trabajarlo, ¿no? Hemos planteado, digamos, los pasos a seguir en un proceso, un proyecto estándar de los que realizamos habitualmente, que después veremos, como decíamos, en modo ejemplos reales de la mano de Nerea. Bien, pues a ver si no consigo pasar. Vale, bien, pues empezamos por ese primer punto, ¿no? El contexto y ese bloque dedicado a por qué, ¿no? ¿Por qué una organización necesita contar con y trabajar su marca empleadora? ¿Por qué se hace necesario y por qué pasa lo que estáis viviendo todos los días, ¿no? Pues hay como 4 grandes factores a tener en cuenta. Uno de ellos, querría volver a la diapositiva, ahí. Uno de ellos es demográfico, básicamente, ¿no? Y antes mencionaba que empezamos a trabajar en estrategias de employer branding hace más de 20 años. En aquel momento el motivo era fundamentalmente demográfico, ¿no? Si hablamos de España, pues la caída de la natalidad y la proporción de jóvenes en edad de trabajar y que formarían parte de la población activa empezó a caer radicalmente, y era un tema de números, ¿no? de escasez. No porque solo contratemos las empresas personas jóvenes, pero mirando a futuro, pues es inevitable el saber cuántos vienen detrás, ¿no? Cuántas personas potencialmente empleables hay en el mercado, ¿no? Entonces, es un dato que ha seguido cayendo y cayendo vertiginosamente, y bueno, pues si entramos en el INE lo vemos, cada vez hay menos jóvenes, ¿no? Pues ronda entre un 10 y un 13% de la población activa, con lo cual, pues es un colectivo reducido, ¿no? Entonces, esta es una razón demográfica. La siguiente razón o el siguiente punto que está ocurriendo y que complica un poco esa situación de escasez es que en las últimas décadas, y bueno, para qué hablar de los últimos 2 años, pero ya venía de antes, bueno, pues todos los negocios, compañías, sectores de actividad se han digitalizado
y se han robotizado, ¿no? Pues en el mundo quizá de los servicios, incluso en nuestra vida personal como consumidores, como personas en nuestra relación con otros y el modo en que interactuamos, todo es digital y en las empresas también, la forma de prestar servicios, la forma de relacionarnos. Y en el mundo industrial, pues llega la llamada Industria 4.0, que básicamente incorpora los robots en los distintos procesos de producción, de diseño, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto quiere decir que, bueno, pues que las empresas lo que necesitamos, porque todos, hasta los despachos de abogados, buscan perfiles digitales o con conocimientos y soltura digital, ¿no? De esos pocos jóvenes, que cada vez hay menos, si miramos a lo que viene después y las posibilidades de incorporar nuevo talento, pues la mayor parte de o una gran proporción de las necesidades son de jóvenes que estén formados, capacitados o tengan experiencia, mayor o menor, y si hablamos de gente ya con experiencia, en temas digitales, porque hay una altísima demanda. Y no solo porque funcionen así las empresas hoy, sino que es un proceso que continúa y continuará, y porque estamos transformando todos esos negocios. Entonces, es una necesidad imperiosa. Con lo cual, de esos pocos jóvenes queremos quedarnos con aquellos que cumplen estas características. Pero no termina ahí el tema, sino que además, y nuevamente esto se ha, digamos, intensificado con estos 2 últimos años en los que todo, bueno, pues la proporción de trabajo a distancia, remoto, híbrido, pues se ha incrementado tremendamente, pues, pero también venía de atrás, ¿no? Pues ya el mercado en el que competimos es global, podemos tener clientes, proveedores, dependiendo del negocio, efectivamente, y del tipo de actividad, pero, bueno, pues proveedores y clientes pueden estar en cualquier lugar del mundo y ahora el talento y las personas que potencialmente podríamos incorporar a la organización también. Eso puede ser una ventaja, pero también es una dificultad. Digamos que peleamos con más gente, peleamos en otro entorno y además necesitamos ese talento que eran pocos, que además necesitamos los que estén capacitados para funcionar en un mundo digital, lo queremos que esté preparado para funcionar en este entorno global, ¿no? Pues con exposición y facilidad de trabajo con otras culturas, con idiomas, por supuesto, con lo cual veis que se va estrechando la cantera, ¿no? La cantidad de personas que van cumpliendo todas esas características, ¿no? ¿Qué pasa? Que si vemos el otro lado, ¿no? Esto sería la oferta o lo que necesitan las empresas, esos perfiles con esas características, conocimientos y habilidades o capacidades. Si miramos los datos de qué tipo de estudios están eligiendo los jóvenes a la hora de matricularse, y estos son datos solamente de estudios universitarios, es muy interesante también ver los datos sobre ciclos formativos de grado superior, por ejemplo, pero lo que vemos es que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, o sea, lo que necesitáis las compañías, si nos enfocamos solo en la parte de conocimientos digitales, las famosas STEM, ciencias básicamente, pues vemos que todavía, y esto el azul es, digamos, la necesidad de las empresas y el bloque gris es el número de matrículas esto es del curso anterior, que muestran las opciones o lo que eligen los estudiantes. Entonces vemos que lo que más se demanda son perfiles con ciencias sociales y jurídicas, aquí pesa mucho ADE, por ejemplo, y también hay mucha gente que lo elige, ¿no? Entonces aquí hay un poquito de sobreoferta, pero bueno, está bastante acompasado. Fijaos, sin embargo, lo que pasa con ingeniería y arquitectura. Hay mucha más demanda que gente joven que elige esas ramas de estudios, lo mismo que ocurre con ciencias de la salud. Y si nos vamos al otro extremo, vemos que artes y humanidades hoy por hoy tiene menos demanda por parte de la empresa y una sobreoferta de estudiantes que siguen eligiendo esos estudios. Creo que la migración a futuro o está ocurriendo hacia necesidades de perfiles mixtos que incorporen una visión humanística complementariamente a los conocimientos técnicos y digitales hará que esto se equilibre, ¿no? Pero
todos estos factores que decíamos son los que expliquen que todos vosotros estéis peleando por los mismos perfiles, ¿no? Que son muy escasos porque vemos que cada vez se va estrechando, ¿no? Por supuesto, las empresas que se dedican a tecnologías de la información, a desarrollo de software, a digitalización, es la guerra, ¿no? Y los que estéis en el webinar, pues lo estáis viviendo cada día. Bueno, pues estos eran las razones de base, pero resulta que en estos últimos años ha ocurrido algo que también, bueno, pues que lo complica aún más, ¿no? Y seguro que habéis oído hablar de la llamada gran renuncia, ¿no? Y la gran renuncia, bueno, pues es un fenómeno que empezó inicialmente en los Estados Unidos y sobre todo con muchísima intensidad, pero que aquí en España también nos está afectando, ¿no? Y es eso de que, bueno, como digo, en Estados Unidos 50 millones de personas han decidido dejar su trabajo, muchas veces sin otro trabajo alternativo, pues como decisión vital de a qué quiero dedicarme, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y en España, dada un poco cómo funciona nuestro mercado laboral, el hecho de que, bueno, pues es difícil dejar una compañía porque tenemos bueno, pues renunciamos a algo que nos corresponde, bueno, ocurre en menor medida, pero también está ahí esa sensación, ¿no? Y si hablamos de colectivos como los millennials y ya los Z que se han incorporado y sus motivaciones, pues, bueno, pues esto hace que sea todavía más complicado. Con lo cual, esto nos da un panorama en el que aquellos de vosotros que os dediquéis a la atracción de talento y a la fidelización y generar el compromiso del talento que necesita vuestra compañía, pues encontramos esta situación, ¿no? Que todos queremos ser la empresa elegida por ese talento tan escaso y tan específico y tan completo y versátil que necesitamos, ¿no? Ya nos contaréis luego si os sentís identificados con esta situación. Y es por ello que, bueno, pues que necesitamos, para ser elegidos, necesitamos, bueno, pues tener algo que ofrecer y sobre todo que el talento al que nos dirigimos nos tenga en consideración, ¿no? Nos tenga en cuenta, nos identifique, se identifique con nosotros y quiera venir a trabajar con nosotros. Aquí las empresas que se dedican y que sois B2C, aquellas que vendéis a consumidor final, tenéis una ventaja sobre aquellas que son B2B, que venden o prestan servicios a otras compañías. ¿Por qué? Por un tema de notoriedad, de conocimiento. A un candidato le llama una empresa que conoce porque se bebe la cerveza o porque compra su coche y lo recibe bueno, de una manera mucho más, si queréis, más dispuesta o más abierta que alguien que tiene que explicar quién es, a qué se dedica y que no le transmite nada, ¿no? Por lo tanto, debemos activar, como decíamos, el modo marketing. Y activar el modo marketing no quiere decir vender motos, no quiere decir vender algo que no es cierto y vamos a hablar de ello, ¿no? Pero sí debemos, desde el mundo de la gestión de personas, cambiar el chip y adoptar ese chip del marketing y básicamente, y lo veremos a lo largo de todo el webinar, pues aplicar la lógica y las técnicas del marketing a la marca empleadora de la organización, donde, bueno, pues aquí veis aquellos que os manejéis con los básicos del marketing, todo lo que tiene que ver a la hora de identificar el por qué comprar un producto. Esto es lo que trabajan los departamentos de marketing, ¿no? Sobre un producto o un servicio definen lo que se llama la Unique Selling Proposition, es decir, la propuesta de valor, ¿no? Este producto que yo vendo, a qué necesidad de qué colectivo y con qué beneficios responde, ¿no? Y cómo yo, una vez que tengo eso claro, que he definido y identificado esas bondades de mi producto, teniendo en cuenta lo que busca el consumidor, pues luego, y lo veis abajo, me encargo de desplegar una estrategia, unos canales y unas iniciativas que lleven y me ayuden a que ese público al que me dirijo, potencial consumidor o comprador de mi producto o servicio, bueno, pues conozca, me considere y decida elegirme. Y bueno, pues eso es tan básico como, ya digo, las decisiones que tomamos en nuestro día a día como consumidores. Porque además hay un factor importante y es que, bueno, pues si reflexionamos sobre el por qué elegimos una marca de un producto determinado en nuestro día a día, pongamos una marca de cervezas, ¿no? Pues podremos decir, podría ser por el precio, ¿no? Las famosas 4 Ps, ¿no? El precio, el packaging, la pinta que tiene, dónde me lo ponen en el lineal. Bueno, pues hay toda una ciencia alrededor de esto, ¿no? Estos serían aspectos racionales. Pero pensad,
¿Por qué, con el ejemplo de la cerveza, ¿no? ¿Por qué elegimos o elegís cada uno de vosotros la cerveza, en su caso, o la bebida que consumís? ¿Por esto, esas razones, o por esto? Por cómo nos hace sentir. Cada vez más la relación con la marca es algo emocional, es algo que parte de un vínculo y que básicamente tendrá esos factores racionales que son importantes y tienen su momento, pero debemos partir de establecer esa conexión, esto va conmigo, esto habla de mí y este es mi sitio, ¿no? Entonces, esto que creo que se entiende bien y fácilmente en el mundo del consumo y del marketing tradicional, es lo mismo que necesitamos aplicar a la hora de identificar, definir y transmitir nuestra marca empleadora, ¿no? Veis, el enfoque es muy parecido, debemos plantear los mismos elementos y luego, básicamente, como decíamos, factor fundamental, el producto es la empresa como lugar para trabajar y nuestra audiencia, nuestro consumidor, son el talento que necesita nuestra compañía, tanto el que está fuera, es decir, potenciales candidatos, candidatos en procesos, como nuestros propios compañeros y empleados que ya están en la organización. Para que la empresa tenga el talento que necesita tanto incorporarlo como evitar que se vaya, porque eso sería muy, muy ineficiente y sabéis que es muy costoso y además personas comprometidas funcionan muchísimo mejor. Entonces, ese talento lo trataremos como nuestro cliente y, por tanto, con esa lógica de marketing debemos entender quiénes son, cómo son, dónde están, qué motivaciones tienen, qué buscan, en este caso, en una compañía como lugar para trabajar, porque alrededor de eso construiremos nuestro mensaje, ¿no? De todo lo que podríamos decir de nosotros mismos, enfocaremos aquello que al colectivo, a nuestro consumidor, le vaya a captar su atención y generar su interés. Y básicamente a la hora de definir y construir nuestra marca empleadora y gestionarla, pues con esa perspectiva de buscar el vínculo y la conexión y la identificación con nuestra marca, lo que tenemos que asegurar que tenemos es una historia que contar, como veis ahí, y una forma de contarla dentro y fuera de la organización y de vivirla, ¿no? Porque no vale solo con decirlo, con contarlo, con poner carteles, sino que el día a día, cuando estás en la organización, o la experiencia cuando vais a mercado, a universidades o cuando interactuáis con externos, transmitáis esa diferencia y esas, bueno, pues cómo es la gente que trabaja en cada una de vuestras compañías. Y para que ello funcione, bueno, pues esto es como muy sencillo, ¿no? Necesitas una historia que contar, bueno, elaboras tu relato y defines cómo trasladarla. Para hacerlo bien, necesitamos un trabajo pues intenso y sobre todo muy focalizado, ¿no? Conceptualmente, lo que decíamos, tenemos la propuesta de valor al empleado, que es esa historia que contar, aquí lo veis con las siglas en inglés, de Employee Value Proposition, y que básicamente es aquello, bueno, pues suele ser un texto, unas razones por las que trabajar en esta compañía y no en la de al lado, ¿no? No son solo la oferta de valor, compensación, beneficios, formación, sino que es un porqué, ¿no? Son todas esas razones, tangibles, intangibles y, como digo, muy basadas en la identificación con la marca y en las motivaciones de las personas, que elegiré de todo lo que puedo decir sobre mí como lugar para trabajar, aquellas que, bueno, pues que sean diferenciales, ¿no? Y que respondan a esas inquietudes. Y una vez que tengo esa historia que contar, que ya veréis ahora tiene su técnica, pues ¿cómo la transmito? Bueno, pues internamente, para generar ese compromiso interno, como decíamos, a través de la experiencia, del día a día, de cómo las prácticas políticas, cultura, reflejan esa promesa, ¿no? Y ese relato que hemos contado y que seguimos contando internamente, ¿no? Y que les contamos el día que entraron a la compañía o incluso antes cuando captamos a las personas. Y externamente también buscaremos el reconocimiento externo para, bueno, generar esa predisposición positiva hacia la compañía como empleador. Y entonces es esa misma propuesta de valor al empleado, ese relato, el que también contándolo, pero también transmitiéndolo a través de toda nuestra interacción con diversos interlocutores, con candidatos, con prescriptores, con la comunidad, con medios, bueno, pues iremos generando ese caldo de cultivo y esa predisposición positiva, y todo enfatizando y centrándonos en esas razones por las que trabajar en nuestra compañía, que repetiremos y repetiremos.
Bien, pues hasta aquí un poco el porqué, ¿no? Y los básicos y esa actitud de modo marketing on que decíamos, ¿no? Pensemos en cómo elaborar y cómo definir esa marca empleadora y ese relato al que aludíamos, ¿no? Con lo cual, básicamente necesitamos trabajar para identificar y construir la EVP, esa propuesta de valor al empleado que recogerá esas razones por las que trabajar en nuestra compañía. Y por otra parte, como decíamos, la estrategia y el plan de activación en los distintos entornos, dentro y fuera de la compañía, distintos colectivos y con distintos formatos, como veremos después. Hemos incluido esta imagen de la página de captación, el portal de empleo del grupo Inditex, que sabéis que lanzaron un único portal, una única URL, que es Inditex Careers, que aglutina y utilizan como punto de entrada para contar su historia y su relato a todos los perfiles potenciales para todas sus marcas, ¿no? Y aquí veis un ejemplo de qué pinta tiene una EVP, ¿no? Bueno, pues siempre acaba concretándose, ¿no? Todo el trabajo previo al final es, pues, bueno, como con cualquier marca, ¿no? Tienes un lema, un eslogan, una frase que, digamos, gancho que transmite una idea inicial. En este caso veis, en Inditex hay muchos caminos, descubre el tuyo. También veis poco texto, mucha imagen por aquello de transmitir, este es mi rollo, esto va conmigo, me identifico, ¿no? Y una frase que no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo de análisis y de acercamiento al target en este caso, ¿no? Y después lo explican diciendo, en este caso, nuestro objetivo es que cada persona, tal y como es, desarrolle su máximo potencial como parte de un equipo diverso, creativo e innovador. ¿Veis? Aquí no nos dan una lista de razones por las que trabajar en el grupo Inditex, sino que, bueno, pues nos han elaborado un párrafo, una declaración en la que, si sabemos lo que buscamos, vemos los aspectos diferenciales y relevantes que plantean al talento potencial, ¿no? Hablan de personas, hablan de crece y desarrolla tu propio camino, de crecimiento en esta descripción, diversidad, creatividad, innovación, ¿no? Que ya digo, no es casual, sino que viene de conocer bien el tipo de negocio al que se dedican y el tipo de perfiles que necesitan encontrar. Esta es la EVP a nivel general. Lo habitual es después declinarla o, digamos, adaptarla para explicarlo a los distintos perfiles de talento que necesita la organización. Por ejemplo, esto mismo no se lo explicamos igual al personal de tienda que a los ingenieros que están en logística en el centro de distribución de Inditex, ¿no? Pero las ideas y las razones serán las mismas expresadas digamos, de modo adaptado a cada uno de ellos. ¿Cómo llegamos a identificar y definir esa propuesta de valor de la compañía? Bueno, porque, como decíamos, podremos contar muchísimas cosas, ¿no? Seguro que todos vosotros pensáis en las razones por las que trabajar en vuestra organización y os salen muchísimas. ¿Qué pasa? Que necesitamos algo de impacto, con lo cual tenemos que concretar el mensaje y elegir de todo lo positivo aquello que cumpla una serie de características. Y en estos años de trabajo, pues lo que hemos visto es que una propuesta de valor al empleado, una EVP adecuada, debe cumplir con estas 5 características, ¿no? Debe reflejar y hablar de nuestro negocio, ¿no? De a qué nos dedicamos. A lo mejor no mencionar las palabras, pero sí transmitirlo, ¿no? Que no cambiemos el logo y pudiera ser un banco, ¿no? Si nos dedicamos a la moda, que respire moda. Si nos dedicamos a la medicina, que respire bienestar y medicina y salud. Que hable de nosotros y quiénes somos, ¿no? Además, deben ser aspectos, esas razones que sean relevantes, ¿no? Valoradas por el tipo de talento al que nos dirigimos. No algo que a lo mejor es importante para mí, de lo que estoy muy orgulloso como compañía, y esto suele ser un reto, sino le voy a contar aquello que les importa y que va a captar su atención. Y súper importante que sea verdad. No caigamos en la tentación de decir, yo sé que el colectivo al que me dedico quiere venir a trabajar en pijama y con el perro y le voy a decir que puede, cuando luego resulta que no. O les muestro un mundo de color, pero luego, oye, pues hay un trabajo duro y tal. Entonces, elijamos aquello que es cierto. También aquello que es especial, que es único de nuestra organización, porque no ocurre en ningún sitio, porque nosotros lo vivimos de una manera diferente y lo expresaremos así.
Y luego a la hora de contarlo, y aquí enlazaremos con el bloque que contará Nerea, pues que lo hagamos de manera memorable, que cause impacto. Y también, como decíamos, eligiendo 3, 4 ideas máximo que configuren ese mensaje y que sean las que todos los involucrados con un papel activo en la transmisión de la marca empleadora repitan, ¿no? Si es innovación y creatividad, pues todos vamos a hablar de innovación y creatividad y lo mostraremos de una manera bueno, pues que cause impacto y sea fácil de retener. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, cómo configurar esa propuesta de valor al empleado y con el mensaje fundamental, si me quedo con uno de esos 5 características, es la de que sea cierto, ¿no? Porque, bueno, pues todos hemos vivido lo que veis aquí y desde luego es mucho peor generar una decepción frente a una expectativa que se había creado demasiado alta que no haber generado esa expectativa, ¿no? Entonces, vayamos y contemos todo lo que de positivo tenemos en la organización porque sabemos que es real. ¿Y cómo sabemos que es real? Pues porque nos lo cuenta nuestra gente, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hemos querido reflejar es una secuencia de trabajo bueno, pues desde el momento en el que nosotros trabajamos con un cliente que quiere definir o revisar su propuesta de valor al empleado, su marca empleadora y generar una estrategia y un plan para hacerla llegar a mercado y a su talento. Objetivo externo con fines de captación o interno, ¿no? Y esto es muy importante. El employer branding muchas veces se asocia solo con captación, porque venía originalmente de ese dolor, ¿no? De escasez de talento y ahora también tiene en parte esa motivación, pero también se refiere a generar sentido de pertenencia, orgullo y bueno, pues foco y energía de las personas y compromiso, ¿no? Por aquello de que también, bueno, pues ese talento externo o escaso que nos cuesta captar, pues saquemos el máximo partido, evitemos que se vaya también reforzando esa decisión de haberse unido a la compañía, ¿no? Y además, cualquier actuación que hagamos hacia afuera para captar talento, pues debe conocerse internamente, los mensajes deben ser coherentes, etcétera, ¿no? Siempre hay que trabajar las dos caras de la moneda. Entonces, aquí simplemente sin entrar en mucho detalle, os cuento la secuencia de trabajo, ¿no? Siempre partimos de un conocimiento o un análisis, bueno, muy somero, pero poniendo sobre la mesa el momento estratégico de la compañía, ¿no? ¿En qué punto estamos? Estamos creciendo, por lo tanto, nuestra estrategia va a ser de volumen, en talento, estamos diversificando y, por tanto, vamos a necesitar incorporar o posicionarnos ante perfiles que no nos conocen o no nos consideran como posible lugar donde trabajar. Esto pasó en los bancos con los perfiles digitales hace ya tiempo, pues que no se planteaban trabajar en un banco. Entonces tengo que reposicionar. Y ese contexto estratégico de personas me va a ayudar también a enfocar e identificar a mi consumidor y mi audiencia objetivo, ¿no? El perfil de talento, sobre todo los perfiles críticos para mi negocio, a los que dirijo. Ahí, una vez que los identifico, y esto lo hacemos a través de un análisis de cadena de valor, hacemos un pequeño retrato robot. ¿Quién es? ¿Dónde está? Demográficamente, intereses, cualificación, motivaciones, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos ya nuestro conocimiento de la audiencia objetivo. Después, una vez que vemos lo que necesitamos y el punto en el que está la compañía, miramos dónde estamos. Y aquí lo que hacemos, como veis arriba, mencionamos que es un trabajo basado en datos, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque es fácil caer en la subjetividad y en lo cualitativo y decir, bueno, voy a hacer una campaña gráfica con las ideas que yo creo que deben ser. Bueno, como hemos visto, hay una serie de criterios a cumplir y todo esto viene de mirar el punto en el que estamos, ¿no? Y lo que tenemos en la organización. La marca empleadora se trabaja desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, el mirar dentro, el hacer ese diagnóstico interno de marca, cómo nuestras personas que ya trabajan en la organización y que representan a estos perfiles clave, ¿qué destacan ellos como aquello que les hace vibrar, el motivo por el que eligieron la compañía, el motivo por el que siguen, lo que más disfrutan de su trabajo, ¿no? Porque eso nos va a dar pistas sobre dónde debemos centrar el mensaje, ¿no? Esto lo hacemos por vía cuantitativa a través de encuestas y también cualitativa para entender bien esas motivaciones y esas situaciones que después buscaremos contar en primera persona. Con esto obtenemos el factor de realidad, ¿no? Lo que es real y podemos contar. Y también miramos externamente, vemos qué huella digital, hacemos escucha social para ver qué huella estamos dejando y qué tanto nosotros formalmente a través de la web de empleo, nuestras redes sociales,
como nuestra competencia, lo que cuentan de sí mismos, lo que ofrecen, sus mensajes, y también qué se habla de nosotros, como decíamos, en los distintos foros o redes, ¿no? Esto nos va a dar, entre otras cosas, ese factor de diferencial. ¿Qué cuentan otros con los que competimos en talento sobre sí mismos como lugar para trabajar? Y compararé para elegir aquello que yo tengo y ellos no, y me hace diferente, ¿no? Toda esta información la trabajamos en lo que llamamos el Data Lab, lo metemos en la coctelera y realmente podemos pensar que es un proceso un poco desagradecido, ¿no? Porque metemos mucha información que hemos recopilado, pero nos da muchísima solidez al estar basado en datos, y de ahí podemos generar la propuesta de valor al empleado, atendiendo a, nos ayudará a elegir, siguiendo esos criterios, aquellas razones y factores que pueden formar parte de nuestro discurso, que son los llamados atributos de la marca empleadora. Y también el segundo ramal sería el también incorporando qué hacen otros, cuál es nuestra situación, qué valora nuestro perfil, pues, y de qué situación partimos. Podremos marcar la estrategia a medio plazo y un plan de acción a cortísimo, corto y medio plazo, ¿no? Por no mostraros un cronograma lleno de actuaciones que yo creo que todos visualizáis, sí que quería adelantar un poco la composición, ¿no? de una estrategia de employer branding. Dos ideas. Una, habitualmente se suelen trabajar en estos tres ejes, ¿no? Se suele partir de una serie de objetivos dirigidos a posicionar y generar esa predisposición positiva hacia la comunidad, sociedad, comunidad local de talento, comunidad digital de talento, bueno, una predisposición, padres, si hablamos de jóvenes, bueno, y sobre todo diferenciando en función de si somos un B2C, que casi no necesitará según qué, o alguien menos conocido, ¿no? Luego, otro eje fundamental de la estrategia, sobre todo si nuestra motivación es la captación, es todo los objetivos y las acciones que necesitamos llevar a cabo para captar el talento que necesitamos, que quieran y elijan trabajar con nosotros. Y otro diferente, complementario, acciones decididas, dirigidas hacia nuestros actuales profesionales para generar y reforzar ese sentido de pertenencia e incluso convertirlos en embajadores de la marca, ¿no? Que realimentaría a los otros dos ejes de trabajo. Y además aquí, bueno, pues combinando iniciativas on y off line, ¿no? Ahora mismo es como mucho más evidente. Primero era todo presencial, los foros de empleo, tal, las entrevistas, el proceso del candidato, pero luego nos fuimos al online casi totalmente y la magia está en combinar adecuadamente los distintos casos, ¿no? Como decía, de esa estrategia, pues normalmente lo estructuramos en tres momentos, ¿no? Uno le llamamos los básicos, que es, oye, lo primero que tienes que hacer para empezar a rodar son una serie de cosas, ¿no? Primero, la gente que ha estado involucrada en el proceso, cuéntales, dales feedback, compártelo con ellos inicialmente. Tienes un nuevo mensaje. Hazte un banco de imágenes actualizado con ese relato, actualiza tu web, actualiza tus perfiles de redes sociales, tu material de reclutamiento, forma internamente a la compañía e incluso monta un programa de embajadores de marca, ¿no? Y luego, una vez que tenemos esos básicos, ya los podemos aplicar en acciones a corto plazo. Si nos aprieta el zapato en captación de talento, habrá mucho de cómo llegamos, cómo hacemos un plan de medios y de contenidos en redes sociales, o cómo colaboramos y cerramos acuerdos con centros de estudios, colaboraciones con medios determinados, presencia en eventos. Bueno, las posibilidades son muchísimas, como sabéis, y se derivarán de esa estrategia y de nuestras circunstancias. Y luego, pues un segundo momento ya más a medio plazo de continuidad, de mantener la acción y el movimiento y sobre todo mucho chequear cómo está funcionando y hasta qué punto nos ayuda a conseguir los objetivos que nos planteábamos. Y ya con esto enlazaríamos con, bueno, pues os hemos dado la visión del proceso y esos conceptos claves y cómo definir una buena propuesta de valor al empleado desde la reflexión y los datos y diseñar esta estrategia y plan de acción. Y bueno, pues por no compartir ejemplos concretos y demás de un plan detallado, pues vamos a ver distintos ejemplos de la mano de
Nerea, que ha preparado un montón de casos muy interesantes. Cuando quieras, Nerea. Muchas gracias, Miriam. A partir de aquí, cogiendo todos estos conceptos de employer branding, todas estas buenas prácticas para definir una estrategia de forma adecuada, que sea coherente, que sea sostenible y al final que impacte en el compromiso de los empleados, que nos permita captar talento, que al final sea un factor de comunicación que al final pone en el centro a las personas, que son el motor clave al final del crecimiento y de las compañías. Un poco por ver ese camino de la estrategia a la acción, os indicábamos aquí diferentes targets a los que impactar, como nos hablaba Miriam, de comunicar hacia la comunidad, la comunicación interna, la comunicación externa, ¿no? Donde tenemos que impactar, pues pensemos en el candidato. Pensando en un objetivo estratégico, lo que queremos conseguir es esa capacidad para contratar en un contexto muy complejo que veíamos en los primeros minutos del webinar, para captar talento, pero al final ese objetivo táctico, ¿en qué se define? Bueno, pues en conseguir que el candidato conozca cómo es trabajar en la empresa, ¿no? Y hay una idea muy importante que es que van a ser potenciales prescriptores de nuestra empresa, tanto aquellos a quienes vamos a acabar contratando como aquellos a quien no contratamos y que al final han tenido una experiencia con nosotros. Pensando en nuestros empleados, en nuestro objetivo estratégico es conseguir alinear sus valores personales con la cultura de la empresa, que al final conecta con nuestra propuesta de valor como marca y que al final eso, si lo hacemos bien y conseguimos esa alineación, se da como resultado un mayor compromiso y al final una retención del talento. Que pensando en un objetivo táctico, al final es asegurarnos que esa experiencia de empleado se consigue tangibilizando lo que les hemos dicho, esa promesa que les hemos contado como marca empleadora, que se tangibilice en acciones reales que están bien comunicadas y que están bien implantadas. Pensando en el mercado laboral, en la sociedad en su conjunto, al final lo que buscamos es un objetivo estratégico de posicionamiento como una empresa elegible, como una empresa deseable, que tiene un talento potente, que es estable, que está alineado con el negocio, que somos una empresa que como marca empleadora contribuimos al bienestar de nuestros empleados e incluso fomentamos un propósito social, ¿no? Que vamos más allá del negocio. Y esto al final en un objetivo táctico se detalla en diferentes acciones que podemos poner en marcha que al final lo que nos permitan es esa presencia y visibilidad digital, ya sea en nuestros propios canales o en canales externos, ¿no? A partir de aquí, ¿qué acciones os vamos a contar? Que seguro que muchas las conocéis, pero siempre viene bien verlas todas juntas y ordenadas y con diferentes ejemplos. Como decía Miriam, esa puesta en marcha, que es una de las acciones prioritarias que debemos poner en marcha cuando estamos hablando de estrategia. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con la comunicación externa que como marca vamos a realizar, la comunicación interna hacia nuestras personas, hacia nuestro talento y diferentes líneas de acción un poquito más distintas, pero que en cierto modo van a permitir que mejoremos esa comunicación externa, como es gracias a los programas de embajadores de marca, o mejorar la experiencia de nuestros empleados, que al final va a contribuir a una marca empleadora hacia adentro que vamos a poder comunicar también hacia el exterior, ¿no? Como son diferentes iniciativas que se pueden poner en marcha alrededor del bienestar del empleado o diferentes jornadas, actividades, momentos que podemos tener con los empleados. La parte, voy a decir, más sencilla pero primordial, la puesta en marcha, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la línea de comunicación, ya sea editorial, ya sea visual. En todas las acciones que vamos a ver y como luego os pasaremos todo el material, vais a tener la justificación de por qué debemos trabajar esa acción, qué cosas podemos hacer a lo largo de la ejecución de esa acción y ideas fuerza, mensajes clave que debemos tener grabados, ¿no? casi en la piel, ¿no? Pensando en la puesta en marcha, en la línea de comunicación. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos trasladar nuestra promesa de marca de manera consistente, porque nuestros mensajes deben ser coherentes, porque esos mensajes que queremos trasladar, nuestra marca, deben estar alineados gráfica y editorialmente, ¿no? Igual queremos dar una sensación de seriedad y nuestras copies, nuestros mensajes van en esa línea y están escritos y redactados de forma muy rigurosa, pero las imágenes que estamos utilizando
utilizando son demasiado frescas, demasiado dinámicas, o al revés, queremos dar una sensación muy fresca, muy dinámica, muy actual, y tenemos imágenes pues que respiran juventud, que respiran esa frescura, pero sin embargo nuestro mensaje está teniendo una comunicación demasiado rigurosa. Pues al final todo eso hay que alinearlo, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues definir los mensajes que queremos lanzar pensando en el canal en el que lo lanzamos y en el momento. Seguramente el mensaje y la línea visual, aunque parta de la misma línea de comunicación, va a tener ciertos matices en función del target al que impactamos. A lo mejor si estamos captando talento no vamos con el mismo mensaje a un perfil de dirección, que a un perfil de prácticas, que a un perfil de un mando intermedio, ¿no? Entonces al final es tener una línea de comunicación que contemple cada canal, cada momento, cada mensaje y cada persona, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, definir esa línea gráfica que debe de ir alineada con la marca corporativa que también trabajamos a nivel comercial, pero que debe reflejarse en los mensajes y en las comunicaciones que hagamos como marca empleadora. Para ello, tips importantes, tener un repositorio de imágenes que estén alineadas con nuestra línea de comunicación, donde cualquier persona de la compañía que tenga que realizar una comunicación externa pueda recurrir, ¿no? Y evidentemente siempre tener todo en nuestros canales digitales bien actualizado. Al final, como consejos a día de hoy, siguiendo tendencias, una comunicación fresca que se adapte a las nuevas generaciones, pero sobre todo incluir personas, que eso es algo que humaniza la marca, que es algo que se lleva hablando mucho tiempo, pero que debemos seguir trabajando. Pensando en comunicación externa, ¿por qué debemos hacerlo? Porque al final lo que hablábamos, tenemos que mostrar al talento, a los candidatos, cómo es trabajar en nuestra empresa, porque es importante compartir el ambiente, lo que se respira, cómo es la vida en la empresa, ¿no? Porque es donde están los profesionales. Debemos comunicar hacia canales, como por ejemplo exponemos ahí LinkedIn, que es evidente, ¿no? Pero al final debemos trabajar esa comunicación externa en aquellos canales donde están las personas profesionales, en un ambiente profesional donde están buscando ese tipo de contenido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente tener un plan de comunicación en redes sociales. Que, ojo, yo soy amiga de los planes porque te dan visión global y visión estratégica, pero debemos ser flexibles, ¿no? Y aunque tengamos ese calendario de publicaciones que contempla las actividades más importantes, los momentos del año, celebraciones de días señalados propios de la empresa, momentos de formación, momentos que sí o sí vamos a tener que comunicar, siempre como consejo ser flexibles y adaptarnos a cada momento, algo que ha surgido de forma espontánea, de forma natural, tener un canal por el que las personas de la compañía puedan trasladárselo a recursos humanos, a la persona que lleva la comunicación externa, ¿no? Tener un canal que nos permita dotar de esa frescura natural por el propio momento, ¿no? Igual no nos hemos enterado de que estamos haciendo un evento, pero hay alguien que ha hecho una foto, pues bueno, establecerle canales para que aunque no esté en el calendario de publicaciones, podamos tener ese equilibrio entre tipos de contenidos más comerciales y más emocionales, más de personas, más de mostrar la realidad de la compañía y lo que es el día a día, que al final es lo que queremos ver. Yo no solo quiero ver tu último producto, tu última oferta, yo quiero ver cómo son las personas que están ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y al final, al máximo, como comentábamos, personalizar los mensajes en función del contexto, en función del target. Aquí os ponemos varios ejemplos que evidentemente son los que tenemos a manos, ¿no? Un poco para que también ser transparentes, y os vamos a enseñar ejemplos de Integra, de People Matters, de cómo lo estamos trabajando, que evidentemente siempre que queda camino mejora, pero nos parecía una forma también de deciros cómo lo estamos viendo nosotros. Y ahí importante, de cara a la comunicación externa, aquella que hacemos desde la marca, desde los canales propios de la marca, incluir personas, ¿no? Lo que hablábamos, humanizarlos, pues ¿por qué no tener una plantilla, ¿no? Voy a decir, donde vamos cambiando la imagen, vamos cambiando las personas que participan, pero que me permite tener cierta agilidad a la hora de trabajar, ¿no? Pues llega el día de la mujer, el 8M, y tenemos a nuestra persona referente, que en este caso es Manuela, que es nuestra responsable de los proyectos de igualdad y de conciliación, y le pedimos una frase, tenemos una foto de ella, lo montamos y tenemos una comunicación muy potente adaptada al contexto. Formas diferentes de hacerlo, pues ¿por qué no una visión más fresca, ¿no? Aquí a lo mejor es más corporativo, con la plantilla, con la persona, pues ¿por qué no de vez en cuando darle una vuelta más, ¿no? El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues dos perfiles, uno más senior, responsable, y otro
más joven, más fresco, que también tiene su papel en el Día de la Ciencia como gestora de proyectos, pues en este caso Pilar y María, ¿no? Dos personas que encajan muy bien en el contexto, que encajan en el momento y que nos permite hacer una comunicación más fresca y que además los beneficios de todo esto, evidentemente, que tenéis ahí las interacciones que vamos teniendo, es que son muy superiores a las que puedes tener en una publicación distinta, cuando hay personas, ya solo María, Pilar, Manuela van a interactuar, ¿no? Van a decir, mira que estoy aquí, y nos va a permitir ampliar mucho más el margen al que llegamos. Una iniciativa súper interesante que ha lanzado People Matters, que además cuando la vi les escribí, les dije, oye, qué chulo esto que estáis haciendo, este contexto tan potente. Se cae la mascarilla el 20 de abril, pues ¿por qué no presentar a todas nuestras personas, ¿no? ¿Quién hay tras la mascarilla después de tantos años que llevamos ya con la mascarilla, con el COVID? ¿Por qué no aprovechar este momento y hacer una iniciativa para dar a conocer al equipo y periódicamente que sean esas personas las que nos den un texto, las que nos cuenten quién hay detrás de esa mascarilla, quién es Victoria, quién es Javier, y que nos cuenten un poquito de ellos, ¿no? ¿Por qué no aprovechar ese contexto, esa contingencia para humanizar la marca, ¿no? Comunicación externa también orientada a captar talento, en este sentido, comunicaciones muy corporativas, pero que intentamos llegar al talento joven con mensajes y con copies frescos, ¿no? Más dinámicos, ¿no? Nos faltas tú para resolver la ecuación y todo lo que pone en el texto de la publicación, pues un poco jugando con ese copy, ¿no? Después de revisar todos nuestros KPIs hemos llegado a la conclusión de que nos faltas tú. Precisamente, ¿por qué? Porque la oportunidad laboral que se ofrece es para el equipo de Data y de Business Intelligence, ¿no? Y están buscando matemáticos, están buscando personas que vayan hacia ese perfil. ¿Por qué no también en la comunicación externa incluir aquellas iniciativas que van más allá del negocio, van más allá de la actividad de la empresa y nos vinculamos a acciones solidarias? En este caso, formaciones de español para ucranianos que se pusieron en marcha a raíz de una petición de los servicios sociales. Pues ¿por qué no dar visibilidad a eso donde nuestros empleados están actuando como voluntarios? Y muchas veces cuando contamos todo esto siempre nos ocurre que ya, pero no tengo recursos, no tengo tiempo, no tengo una persona dedicada a ir viendo las diferentes iniciativas, preparar las creatividades, es mucho trabajo. Bueno, pues aquí está una de las, voy a decir, soluciones o ayudas a ello, ¿no? Que son los programas de embajadores de marca, que al final es tener personas de la compañía que son, voy a decir, influencers, ¿no? Prescriptores que están alineados con la cultura, que ya de por sí les sale solo, ¿no? Participar, comunicar y capacitarles como embajadores, capacitarles en comunicación, en redes sociales y gamificar y ayudarles a que sean ellos quienes comparten contenido. ¿Por qué? Porque el contenido difundido por embajadores de marca tiene credibilidad, porque lo comparte la persona, no lo comparte la marca, porque multiplica la visibilidad, porque al final las redes de los embajadores son distintas a las de la propia marca, ¿no? Y al final porque las personas prefieren interactuar con personas, aún en el mundo empresarial, ¿no? Y aquí un poco un ejemplo de cómo hacerlo. A la derecha tenéis una comunicación similar a la inicial que os enseñaba de Manuela, de un texto, la foto, por dar mensaje a un momento que tenía sentido, ¿no? En el contexto, pero cómo cambia la situación si somos las personas quienes comunicamos, ¿no? Y citamos a otras personas de la compañía. Estábamos en el metaverso haciendo una reunión, porque no esos momentos especiales que siempre vivimos y siempre hay alguien cada día en la empresa que está viviendo algo un poquito distinto, ¿por qué no animar a que sean las propias personas las que los comunican? Miriam no podía pasar de ponerla porque creo que es la embajadora de marca de People Matters en cuanto a comunicación, súper activa en redes sociales, dando difusión a lo que hace People Matters, ¿no? Ya no solo darle a recomendar, sino compartir la publicación con un pequeño texto que refuerce las ideas, que amplíe la red social, la red de contactos. Al final esto es muy importante y al final lo que hace es ayudarnos a dar más visibilidad a lo que estamos haciendo. Y muchas veces cuando somos las propias personas, las de las compañías, los profesionales, los que compartimos información, son publicaciones muy trabajadas, con más texto que compartimos, que sabemos quién está relacionado y le citamos, lo que nos asegura que al final las publicaciones lleguen a 106 personas o más, ¿no? En función ya de la red de cada persona y del contenido, ¿no? Pero al final es una forma de traccionar ese esfuerzo que hay que hacer de comunicación externa de la compañía. Fotos de personas que están asistiendo a un evento, que lo comparte, en este caso lo compartía nuestro director de marketing
como yo también salgo en la foto, dije, pues venga, no lo voy a recomendar. De hecho, al principio le di a recomendar y dije, no, lo voy a compartir, voy a lanzar otro mensaje, voy a volver a citar a las personas para que ya no sean 56 personas, pero si captamos otras 17 no vamos a captar tantas como la primera vez, ¿no? Pero al final es ir ampliando la red, ir dándole difusión a esa comunicación que estamos teniendo. Por supuesto, importante todo lo que tiene que ver con comunicaciones interna, employer branding también hacia nuestros empleados, que al final es lo mejor que tenemos, ¿no? Y al final el employer branding y la marca empleadora se hace en todo el viaje desde el empleado, desde que es un candidato hasta que lo fidelizamos, todo el viaje que tiene con nosotros y ahí de nuevo definir un plan de comunicación y los canales adecuados, porque muchas veces impactamos por muchos sitios a los empleados que no tienen impacto, no tienen retorno, hay que medirlo y hay que encontrar el canal en el que resulta más cómodo para los empleados, donde mayor impacto tenemos, ¿no? Aquí existen muchas opciones, os decía aquí una aplicación, la intranet, la newsletter, hay 1000 formas, solo hay que encontrar la adecuada. En el caso de Integra, por ejemplo, tenemos nuestro programa de fidelización que es Identity y tenemos nuestra propia aplicación donde nos mueven los diferentes contenidos que son interesantes, actividades, además tiene su versión web, ¿no? Pues tienes en un sitio donde los empleados quieren hacer algo con su equipo, quieren hacer algo más allá de irse a tomar unas cervezas, pues bueno, ¿qué actividades estamos organizando, ¿no? Desde un entrenamiento, que fue la semana pasada, que vinieron a la oficina y hicieron un entrenamiento, hasta un acto solidario, hasta el día del jersey navideño feo y hacemos un concurso, ¿no? Pues todo este tipo de cosas que al final lo que fomentan es que crezcamos juntos y que al final nos permiten también tener nuevos canales, ¿no? Pues a raíz del programa Identity tenemos la aplicación, tenemos la web, ¿por qué no abrir un canal de comunicación en redes sociales solo para empleados, donde puedan estar al día, ¿no? Aquí ya no me interesa que estén externos, me interesan mis empleados. Pues bueno, al final es ir encontrando los canales por los que interactuar con ellos. Os decía al principio que se había incluido también 2 tipologías de acciones ya no propiamente vinculadas a la comunicación, pero que van un poquito más allá, como es el caso del bienestar. Recuperaba, si no recuerdo mal, es del informe de Randstad de 2022, esta frase, que un 62% de los empleados sienten más lealtad hacia la empresa por el apoyo y la gestión del COVID-19. Al final ha sido un momento que se habrá hecho mejor o peor, pero que creo que en general las personas creemos que las empresas han hecho mucho esfuerzo en la gestión del COVID-19 con protocolos, con ayudas, pues al final con lo que sea con mascarillas, ¿no? Pero al final se ha incrementado la lealtad y por qué no seguir trabajando en ese bienestar. Os ponemos el ejemplo de esta aplicación, de WellMe App, que al final lo que permite es desde una primera evaluación que le hacemos al empleado que pueda ir formándose, que podamos definirle un plan con retos gamificado que le permita asegurar su bienestar, ¿no? Al final se trata de ayudar a construir mejores espacios para trabajar y darles mecánicas al empleado que fuera de incluso de la oficina podamos ayudarle a que haga ejercicio físico, que coma saludable, que tenga al final un plan personal adaptado a él que le ayude a evaluar su estado de salud, ¿no? Como os decía, muy sencillo, pero que te permite evaluarlo, ver en qué punto estás, definir un plan, proponerte contenidos, proponerte módulos, proponerte al final medición de cómo estás avanzando, ¿no? Pues estas pequeñas iniciativas que permiten dar esa visión distinta a la empresa. Y por no alargarme, os cuento rápidamente las jornadas para empleadas que estoy segura que todos hacéis, que todos habéis hecho alguna vez jornadas de team building, momentos de reflexión estratégica, momentos para mejorar la comunicación entre equipos, pero que al final son acciones que impactan en la experiencia de nuestros empleados, que contribuyen a la eficiencia, a la productividad, a cómo trabajan nuestros equipos y que al final es comunicación hacia nuestros empleados, pero que también podemos comunicar hacia el exterior. Y esto es importante en esa idea de fuerza que os pongo ahí de lo que no comunicas no existe. Muchas veces hacemos muchas cosas en las empresas súper potentes, súper interesantes, que son dignas de ser compartidas y el día a día no nos lo permite, ¿no? Pues no nos olvidemos que lo que no comunicamos no existe. Muchas veces hacemos acciones que podrían ayudarnos a crear una marca empleadora súper potente y que no estamos dando visibilidad, ¿no? Y al final, el caso de las jornadas para empleados, ya sea la cena de empresa, ya sea un workshop, ya sea una reunión de trabajo que hacemos un poquito distinta, ¿no? Al final son cosas que ayudan muchísimo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues definir dinámicas y jornadas en base a objetivos que tengamos de reflexión, de trabajo, preparamos los materiales, hacemos las jornadas con diferentes objetivos, ¿no? Al final son momentos para compartir, de salir del día a día y todo eso
es enriquecedor, ya sean pues, sesiones de trabajo que dinamizamos fuera de la oficina, algunas en esta primera foto es en la oficina, la segunda es fuera de la oficina con dinámicas, con posts, con rotuladores, pero que al final son dignas de ser compartidas al exterior, tanto como marca empleadora como comercialmente, decir, oye, los equipos de Integra, de People Matters, están trabajando en mejorar sus procesos, en mejorar la propuesta de valor, momentos de team building, donde hacemos actividades distintas, donde dibujamos, donde hacemos juegos, voy a decir, aunque quede un poco fuera del ámbito laboral, ¿no? Porque al final contribuyen en hacer equipo, ¿no? Un poco al final, por cerrar la sesión y ver rápidamente si hay alguna pregunta, si no, como os decíamos al principio, os las contestaremos por email y nos pondremos en contacto con vosotros para resolverlas, pero al final todo esto, el resultado que tiene desde la estrategia hasta la acción es poner las personas en el centro, hacer más atractiva la empresa, potenciar la comunicación interna, afectando de esta manera la experiencia de empleado, generando orgullo de pertenencia, pero no nos olvidemos de esa comunicación externa que nos permite captar talento y que el talento que captemos, pues que lo retengamos, que incrementemos su valor, que sea más participativo, más social. Y como decía Miriam, el employer branding son dos conceptos, son personas, pero son ese modo marketing, modo on, ¿no? Que al final es una visión de marketing a largo plazo con acciones que ponen a las personas en el centro, impactamos de dentro a afuera hacia la comunidad y al final lo que nos permite es proyectar los valores, la cultura y la experiencia de empleado, ¿no? Siempre con esos hashtags de transparencia, de humanización de la marca y de generación de comunidad. Simplemente deciros que nos ofrece aquí People Matters este super ebook que tienen, súper interesante, yo ya lo estoy leyendo y deciros que es súper, súper potente. Si queréis conseguirlo, poneros en contacto con nosotros y os lo haremos llegar encantados porque siempre viene bien tener una lectura que nos inspire, ¿no? Hasta aquí, daros las gracias por haber estado con nosotros. Voy a ver si hay alguna pregunta así rápida que podamos resolver. Y si no, os contestaremos porque veo que hay bastantes, así que os contestaremos por email si os parece. Me pongo la cámara para despediros, daros las gracias por estar aquí, os dejamos los contactos de Miriam y el mío para cualquier duda, nos tenéis en LinkedIn también a vuestra disposición. No sé si quieres lanzar un último mensaje, Miriam. ¿Estás silenciada? Fíjate, 2 años y todavía con el micro cerrado. Nada, muchísimas gracias a todos. Hemos pretendido daros una visión, como decíamos, end-to-end, desde cómo empezamos a pensar en lo que necesitamos, por qué y para qué, hasta cómo puede materializarse y, bueno, pues las opciones son infinitas casi y lo importante es saber el por qué y el para qué, ¿no? Así que a vuestra disposición, junto con el equipo de Integra y Nerea y, bueno, pues hasta pronto, esperamos. Eso es. Haremos más hablando de Employer Branding. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias.